Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Buenas tardes. En esta sección de la clase vamos a analizar cuál es la dependencia que tiene el funcionamiento o la actividad de una enzima con respecto al pH y la temperatura que se tenga en el sistema de reacción. Estas dos propiedades son sumamente importantes para la actividad de una enzima, ya que cambios pequeños en cualquiera de estas dos pueden ocasionar que la enzima se desactive y por tanto el proceso que se está estudiando no se lleve a cabo. Es muy común que cuando se está estudiando un sistema donde una enzima está presente, lo que se busque es las condiciones óptimas, tanto de pH como de temperatura. ¿Ok? Y en algunos casos estos valores óptimos pues tienen que ver con la forma en la que la enzima puede cambiar dependiendo, ¿no? Por ejemplo, con el pH puede cambiar su estructura química, ¿ok? Y con la temperatura podemos tener procesos en los cuales la enzima se desnaturalice. Entonces, dependiendo de la forma en la que esté la enzima, pues puede ser que la actividad de ella se vea severamente afectada. ¿Ok? Primero vamos a platicar sobre el efecto que tenemos con el pH, en donde vamos a ver que hay zonas en donde la enzima puede estar activa y otras zonas donde ya está inactiva, y también tomar en consideración cuál es la forma química que tiene el sustrato. ¿Ok? Para poder entender esto, aquí hay que recordar que las enzimas se encuentran conformadas por aminoácidos. Si ustedes se acuerdan, en la clase anterior les enseñé la estructura de una enzima y pues básicamente pues están conformados por los 21 aminoácidos principales que existen. Estos aminoácidos en su configuración, en su estructura química, pues tienen grupos funcionales que pueden ser ácidos o básicos y dependiendo del pH en el que se encuentren, pues pueden cambiar. Básicamente es donde cambian es digamos, en las partes laterales. ¿Ok? Entonces, en estas partes laterales, digamos, en las terminaciones, puede ocurrir que dependiendo del pH pueden ganarse o pueden perderse protones. ¿Ok? Y entonces esto va a hacer de que pues, la molécula pues, se protone o se desprotone dependiendo del caso y en función de si está protonado o desprotonado es que la actividad de la enzima puede cambiar drásticamente. ¿Ok? Entonces es bien importante que cuando tengamos una enzima nosotros tengamos un gráfico como el que está aquí a la derecha, en donde lo que está graficado en el eje Y es la fracción de la forma ionizada, es decir, el aminoácido cuando no está en neutro. Aquí está, pues va de 0 a 1, entonces es la fracción, también lo podemos entender como el porcentaje de la molécula que ya está en esta forma ionizada. Y en X, lo que es la variable independiente, pues es el valor del pH. Entonces, lo que se va a analizar es cuando se modifica el pH, cómo cambia la proporción ionizada con respecto a la forma no ionizada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos entender un valor de 1? ¿Qué significaría si yo tengo un valor de 1? Que solo está la forma ionizada, Exactamente. ¿Y si tengo 0? que solo está la otra forma. Que sería la neutra, ¿no? ¿Sí? ¿Y punto 5? Mitad y mitad. Mitad y mitad. ¿Ok? Bueno. Entonces, fíjense, vamos a dar seguimiento a dos líneas. La línea roja corresponde al sustrato. ¿Ok? Mientras que la línea azul corresponde a la forma que tiene la enzima. ¿Ok? Vamos a platicar primero de la enzima. Fíjense cómo la enzima, por debajo de pH de 4, no tiene ninguna forma ionizada. Es decir, en pH ácido, antes de pH 4, la enzima no se ioniza. ¿Ok? Pero a partir del pH 4 comienza a aumentar la proporción de la forma ionizada. Va aumentando gradualmente. Por ejemplo, aquí en pH 5 podríamos tener tal vez un 20%.
del total, va aumentando. En pH 6 podríamos tener ya tal vez aquí como arriba del 50%. Y fíjense cómo se alcanza un máximo aquí, más o menos en qué pH creen que estamos acá en el máximo. ¿Qué pH consideran que? Casi 7, ¿no? 7. Casi 7, entonces vamos a ponerla acá con la regla. Como 6.9, pero 6.95. Ah, no es cierto. Ahí está, ¿no? Como en 7 más o menos, ¿no? Ah, me quedó un poquito desfasado. Pero como en 7. Entonces, en 7, ¿cuál es la cantidad que tenemos ionizada? Vamos a ver acá ahora en el eje Y. ¿Cuánto le Como el pondríamos? 80%, ¿no? .82. Como arribita del 80%, ¿no? Entonces, si la forma ionizada es la forma en la que la enzima puede catalizar a la reacción, entonces un pH de 7 lo que nos estaría dando sería la máxima, digamos, la máxima proporción de la enzima en su estado activo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Profe, ¿lo podría volver a repetir otra vez, por favor? Sí, que ajustar el pH a 7 lo que nos va a dar como resultado es que tengamos la máxima proporción de la enzima en su forma ionizada. Y si la forma ionizada es la molécula activa para la reacción que estamos analizando, pues digamos que esta condición de pH nos daría esa condición óptima, ¿no? Para tener la mayor cantidad de especies ionizadas, ¿no? De la enzima. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? Sí, profe. Ok, pero ¿qué pasa si yo sigo aumentando el pH? La proporción de la especie ionizada disminuye, ¿no? Y comienza a disminuir, así como aumentó rápidamente entre 4 y 7, que hay 3 unidades de diferencia, entre 7 y 10, realmente pierde completamente su proporción ionizada. Entonces, si ustedes ven por arriba de pH de 10, ya, bueno, ya no está aquí reportado, pero probablemente ya no tenemos a la especie ionizada. Entonces, de entrada, ¿ustedes en qué intervalo considerarían que la enzima debería de estar, digamos, en qué ambiente con respecto al pH debería estar la enzima? ¿Cuál sería el intervalo que ustedes propondrían? ¿Por debajo de 4? ¿Entre 4 y 10? Podría ser como entre 5 y 9 o por ahí. Ajá. Bueno, pero por debajo de 4, ¿lo propondrían? No. Yo ¿Muy creo que ácido o no. no? No, Por arriba de 10, muy básico. Tampoco. Tampoco, ¿no? Esto tiene que ser una región que esté en la campana. Obviamente, pues lo que queremos es que sea la mayor cantidad, ¿no? Entonces, bueno, un pH tal vez entre 6 y 8 podría ser como un buen intervalo. Pero al final de la historia tenemos que fijarlo en un punto. Si yo solo miro el comportamiento de la enzima, yo podría pensar que el pH 7 es digamos, el valor óptimo, ¿ok? Porque es donde tenemos la mayor cantidad ionizada, ¿ok? Dice Brenda, ¿es la proporción de forma ionizada de la enzima? Sí, Brenda. Esto es lo que representa aquí el eje. ¿Okay? Entonces, entre más tengamos de esa especie que esté ionizada, es mayor la actividad que podría tener la enzima. ¿Ok? Pues tiene que ionizarse para poder trabajar, ¿no? De acuerdo a lo que este gráfico está diciendo. Ahora, yo les digo, si yo solo me quedo con la enzima, pues podría pensar que el pH 7 es el óptimo. Sin embargo, tenemos que mirar también cómo es el comportamiento del sustrato con las variaciones del pH, porque el sustrato también puede tener alteraciones en su estructura, también en las partes laterales, en donde puede protonarse o puede ganar o puede perder un protón. Y en función de esto, pues cambia su actividad. Bueno, ahora vamos a mirar la línea roja. Fíjense cómo el sustrato por debajo de pH 5 no tiene la forma ionizada que se requiere para la reacción. Entonces, por debajo de 5, el sustrato no está activo. Ahora, por arriba de 5 comienza a crecer su proporción ionizada ahora del sustrato
Y fíjense cómo alcanza el máximo, incluso alcanza el valor de 1 en valores de pH de 9. Incluso esta proporción ionizada se mantiene en pHs básicos, aquí está reportado hasta 12, ¿no? Entonces, entre 9 y 12, el sustrato tiene la máxima cantidad de su forma ionizada, incluso es total, ¿no? Entonces, si solamente miráramos la línea roja, ¿qué intervalo de pH ustedes me recomendarían utilizar? ¿10 a 12? Pues sí, como desde 9, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Desde donde tengamos la máxima cantidad, ¿no? Sí, donde empieza a ser constante, ¿no? Ajá, como por aquí, ¿no? Más o menos. Entonces, a ver, el sustrato me dice que más o menos desde este pH yo puedo tener completamente ionizado el sustrato. Y es más, que si me voy a valores más grandes, mantengo la cantidad de especie ionizada. Pero fíjense cómo entonces ahora tengo dos intervalos. El primer intervalo con respecto a la enzima, pues es el que se encuentra dentro de la campana, ¿no? Que acordamos, dijeron acá que como entre 6 y 8 podría ser un buen intervalo porque pues tenemos una cantidad alta, ¿no? De la enzima ionizada. Pero por el otro lado, el sustrato dice que su máxima cantidad o su máxima proporción ionizada pues alcanza en pHs arriba de 9. Entonces no me puedo quedar solo con la idea de uno de los dos. Tengo que hallar el área que corresponda a las mejores condiciones para esta combinación de enzima-sustrato. No me puedo dejar llevar solo por el comportamiento de alguno de ellos. Tengo que ver la combinación entre ellos. ¿Ok? La zona que está marcada, digamos, el área que está aquí debajo, que es donde se traslapan las dos curvas, la roja y la azul, pues corresponde a esta zona en donde podemos tener ambas cosas, ¿no? Podemos tener tanto ionizado a la enzima, que sería la parte azul, pero también podemos tener ionizada al sustrato. Sin embargo, el punto en donde se cruzan, que sería este punto que está aquí, no corresponde a la condición óptima para ninguno de los dos casos de forma individual. Sin embargo, de forma ya, mirando ya el par enzima-sustrato, sí corresponde a la mejor condición para tener la mayor cantidad de enzima y de sustrato en su forma ionizada, que es la forma en la que van a interaccionar. Entonces, ¿qué pH más o menos me convendría? Pues sería el que yo lea en el eje X. ¿Y cuál sería la máxima fracción que yo tendría ionizado en cada uno de ellos? Pues sería la que yo leo en el eje Y. Entonces, a ver, de acuerdo a lo que el gráfico dice, pues el pH es como 7,5 y la máxima proporción que tendría ionizada de las dos especies sería alrededor del 70%. ¿Ok? Pero se dan cuenta que esta condición óptima no corresponde a la óptima individual y que no se debe de perseguir mirarlos individualmente sus comportamientos, sino mirar cuál es la condición en la que se tenga la mayor proporción ionizada de las dos especies que participan en la reacción. No sé si eso queda claro. Sí, profe. Sí. ¿Ok? Entonces acá recomendaríamos trabajar en un pH de 7,5, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Entendimos cómo se lee este gráfico? Sí. Sí, profe, está claro. ¿Sí? Ok, bien. Bueno, entonces, esto tiene que ver con, ¿se acuerdan en analítica cuando vimos los PKs? ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que por cada PK pues tenemos una de estas curvas, ¿no? Entonces, pues allá se puede complicar el caso, ¿no? Dependiendo de la especie que tengamos, ¿no? Entonces, pues podemos verlo de esta manera, ¿no? Si cuando se encuentra en un pH por encima, ay, perdón, déjame ponerlo con, si las enzimas se encuentran en un pH por encima de su valor de pK, que se acuerdan que están reportados, ¿sí se acuerdan de esto del pK? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces se dice que se libera un protón. Si se encuentran por debajo de su pK, pues entonces ocurre lo opuesto, ganan un protón. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista, pues ustedes deben de recordar un poco de lo que vieron allá en la química analítica y pues si ustedes van a buscar un artículo que tenga que ver con la catálisis enzimática, es muy probable que los pKs asociados a los pares, ¿te acuerdan de esas especies, de los pares que había para los pKs?
Entonces, pues a lo mejor ahí van a estar involucrados estos equilibrios y muy probablemente un gráfico como el de arriba va a estar presente. ¿Ok? En donde lo que tenemos que buscar es la zona en donde se traslapen la mayor proporción de las especies ionizadas que estén participando. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, el pH es importante, pero resulta que también la temperatura. ¿Ok? Entonces, la temperatura juega un papel pues, bastante determinante porque cambios pequeños, así como 5 grados, por ejemplo, pueden hacer que la enzima completamente pierda su actividad. Y esto tiene que ver pues con la situación de que muchos de estos procesos pues acordamos que son procesos fisiológicos, ¿no? Y pues por ejemplo variaciones pequeñas en la temperatura para nosotros, digamos fisiológicamente hablando, pues pueden repercutir en pues en grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, ahora que tenemos toda esta situación del COVID, por ejemplo, nuestra temperatura normal, ¿cuál es, no? Digamos, saludable. ¿Cuál es la temperatura que ustedes consideran que es saludable? ¿Qué les marca cuando entran aquí a la facultad? Más o menos. Alrededor de 36. Como 36, ¿no? Y cuando tenemos fiebre, ¿qué valor de temperatura tenemos? Más o menos. Arriba de qué valor ya nos dicen, ya tienes fiebre. Creo que era 37,5. 37,5. ¿Ok? Entonces, realmente, ¿cuánto es la diferencia? 1.5 grados, ¿no? Entonces, pues digo que 5 grados ya es mucho, ¿no? Si alguien tiene temperatura, tiene fiebre 39, pues ese ya es un valor alto. 40, no, bueno, no, ya. Eso ya es un caso muy extremo. Entonces, estamos diciendo que 5 grados, 4 grados, ¿no? 4 grados que cambie, bueno, ya nos lleva a un caso límite, ¿ok? Eso mismo se ve en los sistemas en donde tenemos una enzima trabajando. ¿Ok? Las enzimas son muy sensibles a desnaturalizarse. ¿Ok? Si la temperatura aumenta, lo que ocurre es que estos grupos aminos comienzan a plegarse. ¿No? Bueno, ¿se acuerdan de la estructura? Pues que era así como un, ¿cómo se llaman los que ponen en las fiestas? Las serpentinas. Parecen como las serpentinas, ¿no? Que están así, como en bucle, pero cuando comienzan a desnaturalizarse, estas se empiezan a plegar. Y lo que les platicaba la clase pasada, cuando las enzimas se pliegan, muchos de estos procesos son irreversibles, no pueden regresar a esta forma de bucle y cuando se pliegan pierden su actividad. ¿Ok? Entonces, esto ocurre cuando la temperatura aumenta y no estamos hablando de cambios grandes. Cambios como los que acabo de mencionar de 5 grados pueden ser suficientes para que una enzima pase de un estado activo a un estado inactivo. Pues si nosotros vamos a analizar un caso de catálisis enzimática, tenemos que cuidar muchísimo la temperatura. Digo, el pH también arriba miraron, ¿no? Que pasar 1 o 2 unidades en el valor de pH puede ser suficiente para que se pierda la proporción, ¿no? De la especie ionizada, pero acá en la temperatura, pues cambios más pequeños pueden hacer lo que se mira en este gráfico que está acá. Aquí hay 3 zonas, ¿ok? Tenemos una zona 1, una zona 2 y una zona 3, ¿ok? Lo que muestra este gráfico es cómo cambia la rapidez como función de la temperatura. En la zona 1, que es la zona verde, lo que se nota es que si la temperatura aumenta, pues lo que es la rapidez va a ocurrir es que su valor aumenta. Entonces, pues esto es lo que Arrhenius propuso, ¿no? Que si la temperatura del sistema aumenta, entonces se ve beneficiada la rapidez. Entonces, la región 1 es una región en donde se cumple la ecuación de Arrhenius y lo que él propuso sobre, ¿se acuerdan cuál es la ecuación de Arrhenius? ¿Alguien me la puede decir? ¿Ya no se acuerdan de la ecuación de Arrhenius? Es la de K igual al factor preexponencial, exponencial menos energía de activación sobre RT. Ah, de acuerdo. ¿Ok? Entonces, esta ecuación que Arrhenius propuso para estimar la dependencia de la rapidez de la reacción como función de la temperatura es válida en esta región en verde. ¿Ok? Si aumenta la temperatura, la rapidez va a aumentar. ¿Ok? Pero llega un punto en el que si
la temperatura en la cual los procesos de desnaturalización comienzan a tomar esta importancia, pues la rapidez ya no va a aumentar cuando la temperatura aumente. Entonces entramos en la zona número 2. Aumentamos la temperatura, pero en vez de seguir aumentando, se alcanza un máximo y cuando se sigue aumentando la temperatura, en vez de que la rapidez aumenta, comienza a verse un decaimiento en el valor de la rapidez. Déjame ponerlos en azul, los puntitos. Entonces, en esta zona ya no se cumple lo que Arrhenius propuso, porque aquí comienza a haber dos procesos que se contraponen. Uno, que es el que si aumenta la temperatura, la rapidez aumenta, que es lo que Arrhenius propuso, entonces ahí debería de aumentar, ¿no? Pero por otro lado, si la desnaturalización está ocurriendo y la enzima comienza a plegarse y entonces pierde su actividad, entonces pues la rapidez comienza a disminuir. Entonces en esta región 2 lo que está ocurriendo es la competencia entre dos procesos opuestos. Por una parte, que la temperatura debería de favorecer el proceso, pero por otra parte, esta temperatura lo que está haciendo es inactivando a la especie encargada de que la rapidez aumente. Entonces, esta región 2 es una región más estrecha que la región número 1 y con cambios de temperatura aún más pequeños que lo que se ocurrió en el intervalo en verde, pues la rapidez comienza a disminuir, ¿ok? Y los procesos de desnaturalización de la enzima comienzan a tener importancia, ¿sale? Y es por eso que ya la rapidez no aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, si nosotros seguimos aumentando la temperatura, pues vamos a llegar a la zona en donde la desnaturalización de la enzima completamente ocurre. Si la desnaturalización ocurre, abruptamente se va a obtener una disminución en el valor, ese punto me quedó muy feo, va a haber una disminución en el valor de la rapidez, pero muy abrupto, muy rápido. Fíjense cómo esta región 3 marca que pasamos del máximo, digamos, de esta zona donde la rapidez era alta, pasamos a una zona en donde la rapidez ya es prácticamente cero, en un intervalo de temperatura aún más corto, ¿no? Entonces, quiere decir que en el momento en el que la enzima se desnaturaliza, completamente la reacción se detiene y el producto P ya no se forma y la rapidez de reacción tiende a cero. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ok? Y bueno, acá la nota que está es que la desnaturalización la podemos ver como la desestabilización de los puentes de hidrógeno que conforman a la enzima y que pues de cierta manera pues van a fomentar, digo, que la molécula comience a plegarse y este proceso es irreversible. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué queda de moraleja? Si yo voy a estudiar un caso de catálisis enzimática, tengo que controlar mucho, así, dar seguimiento así bastante cauteloso y no dar intervalos muy amplios de cambio, ni del pH ni de la temperatura, porque las enzimas son muy susceptibles a que se inactiven. ¿Ok? ¿Sí quedó clara esa idea? Sí, profe. Ok, entonces ahora lo que les invito es que si ustedes están interesados en la catálisis enzimática, pues busquen un artículo relacionado con él y que ese sea su artículo de estudio para la actividad que tenemos. No sé si alguien ya encontró algún artículo relacionado. Eh, Bueno, pues les invito ahí que busquen, ¿no? Si están interesados. Ok, ¿alguna duda? ¿O aquí le podemos detener a esto? Todo claro por ahora. Ok, vale, entonces vamos al quiz. Ya voy a detener acá la grabación. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.